La noche empezó como cualquier otra. Salí del trabajo un poco más tarde de lo normal, cansado, pero con la esperanza de llegar a casa y dejar atrás el estrés. La ciudad parecía tranquila esa noche, las luces de los semáforos parpadeaban en un ritmo monótono y las calles estaban casi vacías. Pensé en lo que me esperaba en casa. Paula, mi esposa, probablemente ya estaría en el sofá con una copa de vino, como siempre, esperando que llegara. Pero esa noche, cuando giré la esquina hacia nuestra calle, noté algo raro. La casa estaba oscura, algo inusual para esa hora. Paula siempre me había esperado con las luces encendidas, pero esta vez todo estaba en silencio. El aire estaba frío, y el silencio de la casa parecía más pesado de lo normal. No le di demasiada importancia al principio. Tal vez había tenido un día largo o simplemente quería estar sola por un rato. Pero cuando entré, la puerta estaba entreabierta, algo que nunca sucedía. ¿Por qué no la cerró? Al principio, todo parecía normal. La mesa aún estaba puesta, aunque no había rastro de Paula. Me quité el abrigo y, al caminar por el pasillo, vi que el sonido del televisor llegaba desde la sala. La pantalla estaba encendida, pero no había nadie allí. La luz tenue de la televisión iluminaba la habitación, creando sombras que se movían con los cambios en la imagen. Miré alrededor, tratando de encontrar a Paula, pero no estaba. Decidí ir al baño, pero algo me hizo detenerme en seco cuando escuché un sonido proveniente del cuarto de atrás. Era una risa. No era la risa de Paula, pero la reconocí. Era una voz masculina. No sabía qué hacer. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Decidí quedarme quieto por un momento, sin moverme, sin hacer ruido. A medida que escuchaba más claramente, el sonido de las voces crecía. La risa se mezclaba con murmullos y murmullos. ¿De dónde venían? No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, y todo mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera a punto de enfrentarme a algo que no podía controlar. Finalmente, di un paso hacia el vestíbulo, mi corazón latía rápido, mi mente se aceleraba, tratando de hacer sentido de lo que escuchaba. Entonces, sin querer, dejé caer la llave del coche. El sonido del metal chocando con el suelo hizo eco en la habitación. Fue suficiente para que las voces se detuvieran de inmediato. Un par de segundos de silencio absoluto. Y luego, la voz de Paula, que venía de la oscuridad. Javi, ya llegaste. Su tono era nervioso, casi como si hubiera sido sorprendida. Sí, acabo de llegar. Traté de mantener la calma, pero mi mente estaba en caos. ¿Qué estaba pasando? Salí hacia el pasillo, y en ese momento vi a Paula aparecer desde el otro lado de la casa. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa y, algo más, como si estuviera buscando una excusa, algo que decir para que no le preguntara. ¿Por qué está todo tan raro aquí, y esa voz? Pregunté, mi tono más firme ahora, aunque aún no entendía qué estaba sucediendo. Paula titubeó. Miró hacia atrás, hacia la sala, como si no supiera qué hacer con la situación. Solo, estaba hablando con un viejo amigo, dijo, forzando una sonrisa, pero en su mirada había algo que no podía esconder. Me quedé en silencio un momento. Algo en su respuesta no me cuadraba. ¿Un viejo amigo? Repetí. ¿De cuándo acá tienes, viejos amigos, que me esconden de esta forma? Paula trató de alejar la conversación, sonriendo nerviosamente. Es solo que, hace mucho que no lo veía. No quería que te preocuparas. Pero no me dejé engañar. Todo esto, la nerviosidad en su tono, la falta de sinceridad, no podía ignorarlo. Sentí que algo me estaba siendo ocultado, y todo en mi cuerpo me decía que ya no podía seguir confiando en ella. Algo había cambiado en esa casa, algo mucho más grande que lo que Paula estaba dispuesta a admitir.
Y en ese momento, en un susurro casi inaudible, escuché nuevamente la voz masculina, pero esta vez desde el pasillo. Era él, el tal amigo. Se había acercado lo suficiente para que ambos lo escucháramos. Paula, ¿estás bien? La voz era suave, pero su tono, a una distancia, era demasiado familiar. Mi respiración se aceleró. No estaba preparado para lo que vendría a continuación, y esa fue la última vez que vi a Paula como mi esposa. El sonido de esa voz masculina resonó en mi mente como un golpe seco. No podía moverme, ni hablar, por un momento, me quedé congelado. Paula había dejado de sonreír, sus ojos comenzaron a evitarme, y el ambiente en la habitación se volvió denso. Sabía que algo no iba bien, pero nunca imaginé que la verdad fuera tan dura. Había vivido con Paula durante 12 años, creí que nos conocíamos de una forma que nadie más podría entender, que nuestra relación era sólida, que todo lo que habíamos construido estaba basado en la confianza. Sin embargo, en ese instante, esa confianza se desmoronó como un castillo de naipes, y me vi atrapado en una mentira que no supe cómo había llegado a formar parte de nuestra vida. Javi, no es lo que piensas, dijo Paula finalmente, intentando dar un paso hacia mí. Su voz temblaba, y aunque intentó que su tono sonara firme, no lo conseguía. Cada palabra que salía de su boca me parecía vacía, desconectada de la realidad. Aquello no tenía sentido. La verdad, aunque no la quería aceptar, empezaba a revelarse ante mis ojos, sin filtros ni excusas. El hombre al que había llamado amigo no era solo eso. Había algo mucho más profundo entre ellos, algo oculto durante meses, tal vez más. La rabia comenzó a hervir en mí, y las palabras que pude articular salieron con la fuerza de una ráfaga. ¿De qué hablas, Paula, amigo, de cuando aquí los amigos se esconden en la oscuridad y se hacen pasar por algo más? ¿Qué pasa entre tú y él? ¿Me vas a seguir mintiendo? Paula dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Sus ojos se abrieron, pero era evidente que lo que estaba ocurriendo ya no tenía marcha atrás. La verdad se estaba colando en nuestra casa, y no había forma de ocultarla más. Yo quería gritar, quería exigir respuestas, pero algo me lo impedía. Mi mente estaba sobrecargada, abrumada por la revelación, y la confusión se mezclaba con una ira que ni yo mismo sabía cómo gestionar. Quería entender cómo había llegado hasta este punto. ¿Dónde nos habíamos perdido? Javi, por favor, escucha, continuó Paula, su voz más baja ahora, como si intentara calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Es un malentendido, todo esto. Solo fue una conversación, un reencuentro con alguien que conocí hace años. Yo, nunca quise que llegara a esto. ¿Reencuentro? La incredulidad me hizo soltar una risa amarga. ¿Un reencuentro después de años, a escondidas de mí, en nuestra casa? No, Paula, no me mientas. Sabes que no te creo, y no quiero que sigas con más excusas. Ella se quedó en silencio por un momento, y por un segundo, sus ojos se llenaron de algo que parecía tristeza, o tal vez arrepentimiento. Pero no era suficiente. Mi dolor y mi furia ya se habían apoderado de mí por completo. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? ¿Qué te ha ofrecido? ¿Qué tienes que esconder? Dime, Paula, porque no puedo seguir viviendo esta mentira. Ya no. Paula levantó las manos en señal de rendición, como si intentara detener el torrente de palabras que salían de mí. No fue algo planeado, Javi. No fue por lo que estás pensando. Solo, de repente, todo cambió. No supe cómo controlarlo. Estaba vacía, estaba perdida. Necesitaba sentirme viva de nuevo. Esas palabras me atravesaron como una daga. Perdida. Vacía. ¿De verdad era esa la justificación? Mi mente procesaba la información a la velocidad de la luz, y por un momento, mi garganta se apretó, pero no pude articular nada más.
Me di la vuelta, sin saber qué hacer ni qué decir, porque lo que había escuchado parecía algo sacado de una película de suspenso, de esas que sabes que terminan en tragedia, pero que nunca crees que te sucederán. Así que este tipo te hizo sentir, viva, ¿de eso se trata todo esto? Mi voz salió más baja, pero la indignación me consumía por dentro. ¿Y qué pasa conmigo, Paula? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso nunca importé, nunca te importó lo que teníamos? Paula cerró los ojos y una lágrima cayó por su mejilla. Fue como si su vulnerabilidad, por un breve instante, tocara una parte de mí que no quería enfrentar. Pero no podía ceder. No podía permitir que sus lágrimas me hicieran olvidar lo que había hecho. ¿Acaso no había sido yo el que había construido todo esto a su lado? No me había entregado durante años, esperando que ella estuviera a mi lado, de la misma manera en que yo lo estaba por ella. Javi, no sé qué hacer, dijo entre sollozos. No sé cómo llegué aquí. Te amo, pero he cometido un error terrible. Sé que te he fallado. ¿Te has dado cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No podía dejar de hablar. Mis palabras salían con un ritmo frenético, como si no pudiera detenerlas. ¿Cómo puedo seguir confiando en ti después de todo esto? ¿Cómo puedo mirar a la mujer que pensé que amaba, la mujer con la que creí construir una vida, y no sentirme como un completo tonto? No solo me has mentido, Paula. Me has destruido. Todo lo que creía que éramos ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Paula dio un paso hacia mí, temblorosa. No quiero perderte, Javi. No quiero perderlo todo. No sé qué me pasó, pero quiero que lo arreglemos. Podemos intentar salvarlo, te lo prometo. Si me das una oportunidad. Una risa amarga se escapó de mis labios. Una oportunidad. ¿Qué más hay que salvar, Paula? ¿Qué podemos salvar después de todo esto? Lo que has hecho es irreversible. No puedo volver atrás. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. El tiempo parecía haberse detenido, y la sensación de vacío era absoluta. Me había dejado llevar por una serie de promesas rotas, por una vida construida sobre mentiras, y ahora me encontraba frente a la mujer que amaba, pero que ya no conocía. Estaba atrapado en una contradicción imposible. No quería dejarla, no quería que todo terminara, pero al mismo tiempo sabía que ya nada sería igual. Ya no podía confiar en ella, y sin confianza, ¿qué quedaba? En ese momento, Paula se acercó un paso más y, con la voz quebrada, dijo, Javi, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Necesito que me escuches. Si me dejas, lo perderemos todo. Sé que te he fallado, pero por favor, no me dejes. Mi mente estaba en guerra. Parte de mí quería abrazarla, decir que todo estaría bien, que podríamos arreglar las cosas, pero otra parte de mí sabía que no podría olvidar lo que acababa de descubrir. Sabía que nada volvería a ser igual, y que cada vez que la mirara, lo único que vería sería la sombra de esa mentira que nos había destruido. La noche, que había empezado como una noche cualquiera, terminó con más preguntas que respuestas. ¿Qué haría ahora? ¿Podría seguir con ella, a pesar de todo, o este sería el punto final de una historia que, a lo largo de los años, había parecido tan perfecta? La respuesta no era clara, y el dolor me nublaba la mente. Lo único que sabía es que esta noche marcaría el comienzo de algo irreversible. La mañana siguiente llegué al trabajo con la cabeza hecha un lío. El café que tomé apenas había logrado despejarme, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras de Paula aún retumbaban en mi cabeza, te amo, pero he cometido un error terrible. ¿Cómo podía decirme eso después de lo que había hecho? ¿Cómo podía ser tan fácil para ella mentir, incluso en ese momento de confrontación, en el que debería haber sido honesta? Durante toda la jornada, cada vez que miraba el teléfono, me encontraba con el pensamiento de que debía hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados.
No iba a permitir que todo lo que había construido con ella se desmoronara por completo sin que yo hiciera algo al respecto. Cuando volví a casa esa noche, la atmósfera estaba cargada. Paula me esperaba, como siempre, pero había algo en el aire que nos distanciaba más que nunca. El salón estaba iluminado suavemente, pero la luz no podía ocultar la tensión que flotaba entre nosotros. Se levantó de la silla al verme entrar, y en su rostro no había alegría ni alivio, solo una mezcla de desesperación y miedo. Javi, hablamos, me dijo, con la voz temblorosa. Sentí el impulso de gritarle, de darle la espalda, de alejarme de esa casa que ya no me sentía como mi hogar. Pero no lo hice. No quería que todo terminara de esa forma. Claro, Paula. Hablemos, respondí, intentando mantener la calma. No podía permitirme perder el control ahora. Tenía que pensar con claridad. Ella se acercó lentamente, con los ojos fijos en mí, como si estuviera esperando una respuesta que no sabía si dar. Pero no podía dejar que me manipulase más. No podía seguir permitiendo que me hablara como si nada hubiera pasado, como si sus acciones no hubieran destruido por completo la base de nuestra relación. Te he dado tantas oportunidades para que me dijeras la verdad, para que me explicaras lo que estaba sucediendo, y ahora me encuentro aquí, tratando de entender cómo llegué a este punto, le dije, mirándola a los ojos, aunque sentía que lo que estaba a punto de decir no iba a hacerla cambiar. Yo, te fallé, Javi, dijo, y vi cómo su voz se quebraba. Me sentí mal por ella, sí, pero mi rabia se iba acumulando. No sé cómo ocurrió, pero me arrepiento tanto. No puedo dejar que esto termine aquí. Yo. ¿No puedes dejar que termine? ¿Qué quieres que hagamos ahora, Paula? Que todo vuelva a la normalidad. Que sigamos como si nada hubiera pasado. Respondí, levantando la voz. Porque lo que has hecho no se olvida. Y sé que no te va a gustar lo que voy a decirte, pero no quiero seguir así. No quiero seguir en este limbo, esperando que el tiempo me haga olvidar lo que hiciste. No puedo seguir fingiendo que todo va a estar bien porque no lo está. El dolor que sentí al decir esas palabras me atravesó, pero algo en mi interior también me dijo que tenía que ser firme, que no podía dejar que mi ira me controlara. Necesitaba una respuesta. Necesitaba algo que me diera un poco de claridad, algo que me dijera si realmente valía la pena seguir con ella o si debía terminar de una vez por todas. Paula se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas, y eso me hizo sentir aún más impotente. Quería creerle, pero no podía. Su traición había sido demasiado grande como para dejarla ir sin una consecuencia. La idea de la venganza comenzó a formarse en mi mente lentamente. No era algo que estuviera buscando, no era algo que pensara que haría, pero la traición de Paula me había dejado tan herido que la necesidad de hacerle pagar por lo que había hecho comenzó a ocupar todos mis pensamientos. No sabía cómo, pero tenía que encontrar una manera de devolverle lo que me había hecho. Tenía que asegurarse de que no se saliera con la suya. Quería que sintiera el mismo dolor que yo sentía. De alguna forma, la idea de vengarme me parecía la única manera de encontrar algo de justicia en todo esto. Paula, empecé, y ella me miró con la esperanza de que todo esto fuera solo una fase pasajera. No quiero seguir viviendo esta mentira, y no quiero que tú sigas pensando que todo va a estar bien. Quiero que lo pienses. Si realmente me amas, tendrás que demostrarlo. Tienes que hacer algo que me demuestre que esto no fue solo un error pasajero. Ella me miró confundida, sin saber qué decir. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué esperas que haga? Voy a hablar con Carlos, respondí, con una frialdad en la voz que ni yo mismo reconocía. Voy a hablar con él y quiero que me digas la verdad. Quiero que le digas que todo terminó, que ya no tiene lugar en nuestra vida. Quiero que lo hagas por mí. Porque, si no lo haces, voy a tomar medidas que ni tú ni yo queremos. Esto no va a quedar así.
Y si de verdad me amas, si de verdad quieres salvar algo, es lo que tienes que hacer. Paula se quedó en silencio, y su rostro se volvió pálido. Sabía que no podía escapar de lo que le estaba pidiendo. No tenía excusas, no podía seguir ocultando lo que había hecho. La venganza que había comenzado a gestarse en mi interior se había convertido en algo concreto, algo que podía tomar forma, algo que no me permitiría quedarme de brazos cruzados. Javi, por favor, no hagas esto, me rogó, con lágrimas en los ojos. No te pido que me perdones, pero sí que entiendas que lo lamento profundamente. No sé qué me pasó, pero ahora quiero arreglarlo. Te prometo que no lo volveré a hacer. ¿Y cómo puedo creer en ti, Paula? ¿Cómo puedo seguir creyendo en ti después de todo esto? ¿Cómo puedo seguir aquí, sabiendo lo que has hecho? Respondí, mi voz cada vez más grave. No puedo seguir con una relación que está construida sobre mentiras. Y tú tienes que demostrar que esto puede cambiar. Si no lo haces, lo único que voy a pedir es que se acabe, porque yo ya no puedo seguir aquí. No quiero vivir con una traición colgando sobre mí todo el tiempo. Paula se quedó callada, y por un momento, la habitación se llenó de un silencio tan pesado que era casi insoportable. Lo que habíamos compartido durante todos esos años parecía haberse desvanecido. Ya no quedaba nada. Todo lo que me había dado no era más que una fachada, una mentira que se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Y ahí estaba yo, enfrentado a una decisión que no sabía cómo tomar. Mi corazón y mi mente luchaban entre sí. Te daré lo que pides, Javi, dijo finalmente Paula, su voz temblando. Voy a hablar con él, pero te pido una cosa. No quiero que todo esto termine. No quiero perderte. No lo soportaría. Pero si eso es lo que tienes que hacer para que confiemos el uno en el otro de nuevo, lo haré. De alguna manera, eso no me daba consuelo. ¿Cómo iba a seguir adelante con ella después de todo esto? La respuesta no estaba clara, pero de alguna manera, lo que acababa de decir Paula no cambiaba nada de lo que sentía. Mi dolor no se iría tan fácilmente, y lo único que ahora me quedaba era una decisión que tomar. Tenía que ver si Paula realmente podía hacer lo que le pedí. Si no, no quedaría más opción que terminar. La venganza no era lo que quería, pero sí era lo que necesitaba. La semana siguiente pasó lentamente, como si el tiempo se estirara en un intento de mantenerme atrapado en una espera interminable. Paula hizo lo que le pedí. Llamó a Carlos, y durante horas estuvimos en casa sin decirnos una palabra, ambos atrapados en una tensión palpable. No quería saber qué sucedía exactamente entre ellos, pero había algo en mí que esperaba, aunque no quería admitirlo, que ella me demostrara que aún quedaba algo de la mujer que había sido mi compañera durante tantos años. Pero a medida que los días pasaban, la sensación de que algo más profundo se había roto en nosotros no hacía más que intensificarse. Yo trataba de mantener la calma, de no ceder ante la creciente necesidad de gritar, de desahogarme. Sin embargo, una parte de mí no podía evitar pensar que quizás lo que realmente necesitaba era dejarlo todo atrás, comenzar de nuevo, liberarme de la opresión de esta mentira que nos había consumido lentamente. El viernes por la noche, después de toda esa semana de incertidumbre, Paula se acercó a mí. Sabía que el momento había llegado, y aunque no quería enfrentar lo que fuera que iba a suceder, algo en mi interior me decía que no podía retrasarlo más. Había hablado con Carlos, y ahora todo lo que quedaba era lo que viniera después. Javi, tenemos que hablar, dijo con una voz suave, casi temerosa, mientras se sentaba a mi lado en el sofá. Sus ojos, que normalmente irradiaban confianza, ahora estaban opacados por la culpa y la incertidumbre. La miré en silencio. No quería escuchar más promesas vacías. No quería escuchar otra excusa más sobre cómo las cosas se habían descontrolado. Sabía que la verdad, por dura que fuera, tenía que salir. Ya no quedaba espacio para la negociación, ya no quedaba espacio para la esperanza.
Dime qué pasó, Paula. No quiero más rodeos. Quiero que me digas la verdad, toda la verdad, sin mentiras. No quiero escuchar excusas. ¿Por qué lo hiciste? Ella titubeó un momento, pero luego, con un suspiro, comenzó a hablar. Te fallé, Javi. Sé que no hay forma de justificarlo, pero lo que hice con Carlos fue un error. No estaba buscando a alguien para reemplazarte, ni siquiera lo planeé. Al principio fue solo una amistad, alguien con quien hablar, pero con el tiempo, me dejé llevar. No puedo explicar por qué sucedió, pero me arrepiento profundamente. No sé cómo llegamos a este punto. Cada palabra que salía de su boca era como un eco lejano, como si viniera de otra persona, de una mujer que ya no reconocía. Estaba escuchando, pero al mismo tiempo mi mente no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido con ella, en todo lo que habíamos construido juntos. Aquella mujer que me miraba ahora con ojos llenos de culpa no era la misma que me había prometido amor eterno, no era la misma que había construido nuestra vida de cero, ni la que había hecho planes a futuro conmigo. Yo ya no sabía qué pensar, ya no sabía qué sentir. Todo lo que había conocido había sido una mentira. No puedo creer lo que estoy oyendo, respondí finalmente, con la voz quebrada, aunque trataba de mantener el control. Me estás diciendo que esto fue solo un error, Paula. Pero no fue un error. Lo que has hecho no tiene vuelta atrás. No puedo seguir confiando en ti. No puedo seguir aquí sabiendo lo que has hecho. Lo que me has hecho, ¿cómo se supone que viva con esto? ¿Cómo se supone que siga mirando a la mujer que amo después de todo esto? No me importan las promesas de que te arrepientes, porque no puedo olvidar lo que me hiciste. Paula se quedó en silencio un momento, con los ojos cerrados, como si luchara contra una avalancha de emociones que no podía controlar. Finalmente, sus palabras salieron en un susurro. Javi, no quiero perderte. Sé que no te lo merezco, pero, si me das una oportunidad, prometo que haré lo que sea necesario para que esto vuelva a funcionar. He hablado con Carlos, le dije que no quería saber nada más de él. Ya no hay nada entre nosotros, y no va a haber nada más. Te lo prometo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con los años que compartimos, con lo que creímos que éramos? La frustración me llevó a levantar la voz, pero no podía evitarlo. No puedo simplemente olvidar esto, Paula. No puedo seguir adelante como si nada hubiera pasado. Todo lo que hacíamos, todo lo que compartíamos, ya no tiene sentido. No puedo seguir en una relación que se construyó sobre una mentira. Paula intentó acercarse, pero me aparté. No podía dejar que se acercara, no podía permitir que se acercara más de lo que ya lo había hecho. ¿Qué quieres que haga, Paula? Que te perdone, que siga con esto como si todo hubiera sido un mal sueño. No puedo hacerlo. Ya no puedo. La habitación se llenó de un silencio insoportable, y aunque Paula intentó hablar, sus palabras ya no tenían peso. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que sentía, ni nada que pudiera hacer para que volviera a confiar en ella. Todo lo que había sido nuestra relación se desvaneció, como un sueño roto que no se podía reconstruir. Paula se quedó mirando al suelo, las lágrimas cayendo sin cesar, pero yo no podía sentir compasión. No podía dejar que el dolor de verla sufrir me hiciera olvidar lo que había hecho. Javi, por favor, susurró, no quiero que esto termine. No quiero perderte. No me pidas eso, le respondí, con la voz rota. Ya no sé qué más hacer. No sé si puedo seguir aquí después de todo lo que has hecho. No sé si quiero seguir viviendo una mentira. El silencio volvió a llenarlo todo. Nadie hablaba, nadie se movía. Nos quedamos allí, en medio de la habitación, dos personas que ya no se reconocían, atrapadas en un amor que había sido destruido por la traición. No sabía qué hacer.
No sabía si la venganza que había sentido durante toda la semana me daría algo de paz o si en algún momento llegaría a perdonarla. Pero en ese momento, la única certeza que tenía era que, pase lo que pase, ya nada volvería a ser igual. Pasaron varios días desde aquella conversación. Cada uno de esos días fue una tortura para mí, una batalla interna que no podía ganar. Paula había hecho todo lo que había dicho que haría. Había hablado con Carlos, cortado toda relación con él, me había prometido que no volvería a suceder. Pero, ¿qué sentido tenía todo eso si ya había cruzado una línea que no podía ser borrada? Todo lo que quedaba entre nosotros era el vacío. El espacio que habíamos compartido, los recuerdos que habíamos construido, ahora eran recuerdos empañados por una traición que ya no podía ignorar. A medida que pasaban los días, me fui alejando más de Paula. Las noches que solíamos pasar juntos viendo una película, compartiendo nuestras historias del día, ahora se convirtieron en un constante recordatorio de lo que habíamos perdido. No sabía si lo que quería era venganza, o simplemente una forma de hacerla sentir lo que yo estaba sintiendo. Quizás esperaba que, al ver su dolor, el mío se aliviara. O tal vez solo quería hacer justicia por todo lo que había sido destruido. Sin embargo, cada vez que pensaba en eso, me daba cuenta de que la venganza no cambiaría nada. No me devolvería los años que habíamos compartido, no me devolvería la confianza que habíamos perdido. Una noche, después de que los niños se fueron a dormir, me encontré de nuevo frente a Paula. Ella estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas en su regazo, mirando al frente con una expresión vacía. Aunque no lo dijera, su rostro reflejaba la angustia que ambos sentíamos, pero de una manera distinta. Ella aún intentaba salvar algo, mientras que yo ya no sabía si quedaba algo por salvar. Me senté frente a ella, sin saber qué decir. Las palabras me escapaban, y la culpa de lo que sentía me aplastaba aún más. Javi, ¿qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, sin mirarme. Su voz sonaba rota, como si cada palabra que pronunciaba le costara un esfuerzo. Yo ya no sé cómo seguir. Sé que te fallé, y sé que no te lo merezco, pero te prometo que haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. La miré sin decir nada. Las palabras que ella esperaba escuchar no salieron de mi boca. No sabía cómo podía seguir aquí, en esta casa que antes sentía como el lugar más seguro del mundo. Todo lo que había construido, todo lo que pensaba que era real, se desvaneció en un solo instante. ¿Qué quieres que te diga, Paula? Que todo va a estar bien. No lo sé. No sé qué más queda entre nosotros. No sé si puedo seguir viviendo esta mentira, respondí finalmente, con voz áspera, intentando evitar que mis emociones me dominaran. Ella levantó la cabeza lentamente, sus ojos buscaban los míos, como si intentara encontrar algo de esperanza, algo que la redimiera. Sé que todo lo que te digo suena vacío, Javi, pero no quiero perderte. Sé que cometí un error terrible, y no puedo cambiarlo. Solo sé que te amo, que lo que más quiero es que nuestra familia esté unida. No quiero que todo lo que tuvimos se destruya por mi culpa. Escuchar esas palabras me dolió más de lo que esperaba. El amor, las promesas, los buenos momentos, todo eso había sido empañado por su traición. Y, por mucho que me lo dijera, sabía que la confianza, una vez rota, rara vez se repara. Quería creerle. Quería pensar que podía perdonarla, que podríamos seguir adelante y reconstruir lo que habíamos perdido. Pero mi corazón ya no era el mismo. Ya no podía pensar en nuestra relación sin que la imagen de ella con otro hombre invadiera cada uno de mis pensamientos. Paula, te lo he dicho antes, comencé, mis palabras saliendo con esfuerzo, ya no sé si puedo seguir aquí. Lo que hiciste no tiene marcha atrás. No importa cuántas veces me digas que lo sientes, no importa que digas que lo cortaste con él. Ya no te creo. Y si no confío en ti, ¿cómo voy a seguir en esta relación?
Paula se quedó en silencio, y pude ver que sus ojos se llenaban de lágrimas. La mirada de desesperación que tenía me desgarraba, pero sabía que no podía dejarme arrastrar por la pena. No podía seguir viviendo una vida de mentiras, de apariencias. Javi, por favor, susurró, no quiero perder a nuestra familia. No puedo imaginarme sin ti. Todo lo que hice, todo lo que fue, no lo hice por amor. Fue un error. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que lo que más quiero es estar a tu lado. No quiero perderte. Su voz era un susurro ahora, como si cada palabra fuera la última que pudiera decirme. Pero, ¿cómo podía yo seguir con ella después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía perdonar algo tan profundo, tan devastador? ¿Acaso no era yo el que estaba destinado a tomar decisiones por nuestra familia? No estaba seguro de que era lo correcto, ni de qué quería hacer. Estaba atrapado entre la venganza, el dolor y el amor que aún sentía por ella. No podía soportar pensar que todo lo que había creído en ella había sido una mentira. Pero, a su vez, sabía que vivir con ese dolor constante no me haría bien a mí, ni a nuestra familia. Si decidía seguir adelante con ella, no sería porque confiara nuevamente en ella, sino porque, tal vez, el amor que aún sentía fuera más grande que la herida que me había causado. Paula, no sé qué hacer. Yo también te amo, pero ya no sé si eso es suficiente. No sé si el daño que hemos sufrido se puede reparar. Lo único que quiero es saber si hay algo que valga la pena seguir. Y, en este momento, no sé si podemos salvar esto. Ella asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos, esperando una respuesta que, por más que me esforzara, no podía dar. El silencio se apoderó de nosotros nuevamente. Cada uno de nosotros estaba procesando todo lo que acabábamos de decir, sin palabras, pero con una comprensión implícita de que nada volvería a ser como antes. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿era el amor suficiente para reparar la traición? ¿Era la venganza lo que realmente quería, o simplemente una forma de cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante? De alguna manera, me di cuenta de que ya no era la misma persona que había entrado en esa casa hace tantos años. El tiempo, las experiencias y las decisiones nos transforman, y lo que parecía ser un amor inquebrantable había sido quebrado de una manera que no podía deshacer. Pero aún quedaba algo dentro de mí que no podía dejar ir. No sabía si era el final o solo el principio de algo nuevo. Pero no tenía otra opción que enfrentar lo que vendría, porque la vida, por dolorosa que fuera, no me permitiría quedarme en el pasado. La mañana siguiente fue la más difícil de todas. El sol brillaba con una luz cegadora que se filtraba por las cortinas, pero a mí me costaba ver más allá de la oscuridad que me envolvía. Sabía que el día de tomar una decisión había llegado. No podía seguir viviendo en este estado de parálisis, esperando que algo cambiara por sí solo. No podía seguir engañándome, esperando que todo volviera a la normalidad sin hacer nada al respecto. El dolor seguía punzando en mi pecho, y la pregunta que me rondaba la cabeza era más fuerte que nunca, ¿seguía amando a Paula lo suficiente como para intentar salvar lo que quedaba entre nosotros? ¿O había llegado el momento de dejarlo todo atrás, de caminar hacia algo nuevo, aunque no supiera qué sería? El ruido de la cafetera me despertó de mis pensamientos, y por un instante, me vi atrapado en la rutina diaria que siempre habíamos compartido. Paula estaba en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que nada sería lo mismo. Aunque ella intentara seguir con la vida como antes, algo en el aire ya no estaba bien. A cada paso que daba, cada movimiento que hacía, sentía que algo en mí se rompía un poco más. El hecho de que ella siguiera aquí, tratando de hacer todo lo normal, me hacía preguntarme si realmente se estaba dando cuenta de lo que había hecho, o si simplemente pensaba que el tiempo podría sanar las heridas sin más. «¿Te preparé café?», me preguntó Paula al verme entrar a la cocina, con una sonrisa que parecía forzada. «Puedes tomarte un vaso de jugo si prefieres».
No podía responder de inmediato. ¿Cómo podía ser tan fácil para ella actuar como si nada estuviera pasando? ¿Cómo podía ella parecer tan tranquila después de todo lo que había sucedido? No quería seguir viviendo una mentira, pero al mismo tiempo, no quería causar más daño del que ya había causado. Me senté en la mesa, sin poder evitar pensar en todo lo que había ocurrido. Todo lo que había pasado en los últimos días, todo lo que habíamos dicho, me estaba dejando sin fuerzas. Cada palabra, cada acción, me recordaba que ya no podíamos regresar al punto de partida, que todo lo que habíamos sido se había perdido en algún momento entre la traición y las excusas. Paula se sentó frente a mí, observándome con esa mirada triste y llena de esperanza. Javi, por favor, dime que no todo está perdido. Sé que he cometido un error, pero, te prometo que haré todo lo posible para que confíes en mí de nuevo. Te amo, y no quiero perderte. Esas palabras me hicieron sentir aún más impotente. No sabía si realmente podía creer en ellas, no sabía si podía confiar de nuevo en ella. Habíamos tenido una vida juntos, una familia, y ahora todo se sentía como un sueño roto, como algo que ya no podía volver a ser. Lo que había sido mi refugio durante tantos años ahora se había convertido en una prisión de dolor y desconfianza. No sé qué quiero, Paula, respondí finalmente, después de un largo silencio. Ya no sé qué hacer. Ya no sé si lo que siento es suficiente para salvar esto. Te quiero, sí, pero no sé si eso es suficiente para que todo vuelva a ser como antes. El dolor era palpable en su rostro, y su voz se quebró cuando habló. Entiendo que no lo sea. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero por favor, Javi, dame una oportunidad. No quiero perder todo lo que hemos construido. No quiero que nuestra familia se destruya por un error que cometí. ¿Y qué pasa con la confianza?, le pregunté, mi tono más bajo y más frío de lo que hubiera querido. ¿Cómo podemos seguir adelante si ya no confío en ti? ¿Cómo voy a vivir sabiendo lo que hiciste, sabiendo que compartiste algo con otro hombre? Paula cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar las palabras correctas. Sé que lo que hice no tiene justificación, pero te juro que nunca fue por amor. Fue un error, algo que nunca debí haber dejado que sucediera. Pero te prometo que si me das una oportunidad, haré todo lo que esté en mis manos para recuperar tu confianza. Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso que antes. Ya no podía mirar su cara sin pensar en la mentira que había cubierto todo lo que habíamos vivido. Ya no podía ver la mujer que amaba sin que la imagen de su traición me invadiera. Había algo en mí que no podía seguir ignorando. La parte de mí que aún la amaba, la parte que quería creer en ella, se estaba desvaneciendo poco a poco, consumida por el dolor y la desilusión. Paula, ¿sabes lo que duele más que tu traición?, le dije, mis palabras llenas de amargura. Lo que me duele es saber que, después de todo lo que hemos vivido, tú pensaste que podías esconderme esto. Lo que me duele es que no me consideraste lo suficiente como para decirme la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Me duele saber que no fui la persona en la que confiabas. Me duele que me hayas mentido. Paula se quedó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro mientras me miraba, incapaz de decir nada. Sabía que no había nada que pudiera decir que lo hiciera todo mejor, que lo cambiara todo. Ella misma lo sabía, y yo también lo sabía. No había vuelta atrás. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir en esa situación, incapaz de seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir con esta mentira, no podía seguir con este dolor. Paula se levantó al mismo tiempo, y antes de que pudiera decir algo más, la interrumpí. Necesito tiempo. No sé qué quiero. No sé qué quiero hacer con esto, pero necesito tiempo para pensar. No puedo seguir tomando decisiones de esta manera, sin estar seguro de lo que quiero. Ella asintió, mirando al suelo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Te lo entiendo, Javi. Yo también necesito tiempo.
Lo que más quiero es que estemos bien, que podamos sanar. Pero sé que eso depende de ti, y haré todo lo posible para demostrarte que puedo cambiar. Salí de la cocina, buscando un espacio en el que pudiera pensar. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero el peso de todo lo que había sucedido me aplastaba. Sabía que lo que decida no cambiaría lo que habíamos sido, y que, al final, mi decisión cambiaría no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que estaban involucrados. Pero había algo claro en mi mente, ya no podía seguir con la incertidumbre. Ya no podía seguir viviendo con el miedo de que, en cualquier momento, la verdad volvería a golpearme en la cara. Había llegado el momento de decidir.